Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 8 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 47%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Con un año que termina, yo te iba a pedir el otro día si podíamos hacer un recuento de los campeones de la Liga General Belgrano, por ejemplo, de las diferentes categorías. No sé si te va a acordar de todo de memoria, pero en algún cuadernito vos tenés que tener algo. Sí, Y de acá al final del programa nos vamos a ir acordando. En primera ganó el Club Belgrano. En primera victoria. Y en quinta división fue del Deportivo Patita. Exactamente. Hace poquito. Hace muy ¿no? poquito. Y en Muy séptima poquito. también hace poquito. Y en séptima también, que salió campeón Victoria, ¿no? Victoria en séptima. Ganándole precisamente al Deportivo Patita. Patita jugó las dos finales, final. quinta y séptima. Sí, sí. Y después hubo sexta y hubo otras categorías. Perdón, en quinta fue Villa del Parque. Villa del Parque. Que le ganó la final al Deportivo Patita. Patita. Y Victoria también le ganó a Patita. Sí. El que no me estoy acordando bien es en sexta. Pues ya hace bastante y son muchos campeonatos. Sí. Y lamentablemente, como siempre dijimos, bueno, un gran saludo para Agustín Campestrini, que está ahí en los estudios del Radio Guaraní. Dice que sale bien, que sale perfecto el sonido, bueno, y esa es la historia, tratar de que salga el sonido y después de a poquito vamos a ir mejorando la imagen, sobre todo para el horario del sorteo, Jorge, porque hoy tenemos sorteo. Hoy tenemos el sorteo de la camiseta de Joaquín. Muchos participantes del sorteo mandaron mensajes. Hay una cajita ahí con todos los participantes, que la preparó Mojarela. Ahí se ve la cajita en la luz. Todos los participantes, vamos a sacar un. Ahí vamos a sacar uno, seguramente vamos a llamar a uno de los chicos que anda para acá por el club. La camiseta y obviamente hoy ya no vamos a notar más. Pero le vamos a contar a la gente. Estamos esperando por Enzo Piccoli, que nos va a venir a prender la luz un ratito. Y después de esta camiseta, la camiseta que vamos a estar sorteando hoy, vamos a empezar a sortear otra camiseta de Jorge, que tiene que ver con Campeonato de Barrio. Que tiene que ver con el Campeonato de Barrio, con un equipo muy popular. Estamos esperando por Enzo Juvenil de Barrio Las Piccoli, que nos va a Flores. venir a prender la luz un ratito. Nuestro amigo Boquita Blanco nos ha sí, todos los años vamos a empezar a sortear otra camiseta de Jorge, que tiene que ver con Campeonato de Barrio. Me prometieron otra, gracias, claro. Muy popular, se ponen celosos, lo vamos. Y nosotros no es que tenemos una preferencia por el equipo de Boquita. Es otra, Aldo. Tampoco andamos pidiendo. No, por eso. El que quiere, trae, porque sabemos lo que cuesta. Claro, sabemos lo que cuesta. Seguro. Bueno, esperemos que se apure Piccoli. Así podemos saludar a la gente. Dice Enzo que estaba haciendo gimnasia. Me dijeron que estaba haciendo pesa. Tesorero vice ya no me acuerdo qué. Muy bien, ahora sí. Tesorero vice Piccoli usted. Ahí estamos, mirá cómo se ve ahora. ¿Cómo cambiamos ahora? Muy bien. El administrador de los fondos, bien, tengo un datito que me pasaron de Piccoli que hizo un llamado a corriente, pero bueno, después lo voy a contar, otro día, el 14 de ojo, ¿escuchó? Sí, el 14. El 14 nos vemos, Atención con el 14, Lindo número el 14. Lindo. A mí me encanta. A mí yo no soy mucho de la rula, pero cuando voy, yo tengo un amigo que le gusta también, el 14. Me encanta el 14. Grita en el departamento ese 14 como un loco.
Bueno, Aldo, ¿te parece que comentemos un poquito? Yo Sí, por favor. tuve viernes en el fútbol de Belgrano. Anoche, lamentablemente, hubo un hecho que después lo vamos a estar comentando. Sí, por supuesto. No es un hecho malo, digamos. Lo que pasa que... Sí, cosas que pasan. Cosas que pasan, la gente se quedó sin ver el mejor partido, que fue el de Atlético Chupanqui con Club Atlético Libertad de Mercedes, Litoral de Mercedes. Era el mejor partido de la jornada y con ganas de ver a Chupanqui, la gente, y también a Litoral, que es prácticamente una selección de Mercedes. Y es un muy buen equipo. Pero bueno, lamentablemente dieron su explicación de por qué no vinieron. Avisaron un par de horas antes, me parece un poco tarde. Pero después lo vamos a estar comentando. Mientras tanto, Sí. el día viernes, Juveniles de Agua Rincón le ganó a Defensores de Santa Rosa 3-2. Esto en el torneo del Club Belgrano. Esto ¿sí? en el torneo del Club Belgrano. Elio Isnaldo, en 2 oportunidades en el primer tiempo. En el segundo descontó Alexander Miranda para Defensores de Santa Rosa. Empató. En Juveniles de Santa Rosa. Esto que yo... Diego Rivas, jugador de Santa Rosa también. Sí. En sí, primera, aquel que... Este para año que- jugó para la cantera, Pero es... pero es de Santa Rosa. Bueno, y con respecto al básquet, digamos que el día jueves, Veterinaria Bordeles y Nacamás le ganó este último 55-48, y el Deportivo Agustín Argüello, en el mejor partido de los que yo vi hasta acá, perdió con el Timao Sobre el- 58-56. Casi sobre la chicharra. Prácticamente. Me dijeron que fue un partidazo. Un Es, partidazo. es más, se picó, me dijeron. Y eso que son todos muy amigos, ¿eh? Sí, no, pero Pero bien, bien. Pero bien. Bueno, a ver, se tienen que picar un partido, Claro, mano, un o partido sea, tanto a tanto. La calentura propia de perder un partido contra tu clásico rival, digamos, ¿no? Claro, porque son todos amigos. Claro, digamos que es un clásico y nadie quería perder. Pero bueno, fue así, ¿no? Bueno, seguimos con la programación El viernes. del viernes. Defensores Rana Castillo le ganó a Defensor Abuela Justina 3-1. Los goles en el segundo tiempo. José Nis para Rana Castillo. Lucas Muñoz en 2 oportunidades, 2 golazos Lucas Muñoz, 3-0 y descontó Walter Casco. Barrio Porteño le ganó a Colonia Libertad 2-1, este es el Mineiro Fútbol Club. Enrique Blanco para Juvenil Barrio Porteño, Ángel Ábalos para el 2-0 y descontó Roberto Marchán en el segundo tiempo. Roberto Sí, Marchá. en el segundo tiempo. Fue expulsado Ángel Ábalos en Juvenil Barrio Porteño. Goleador histórico del Club San Martín, Roberto Marchán. Sí, señor. Pero ahora ya juegan veteranos, claro. Claro, y por último, Sí. Paso de las Niñas le ganó a la Banda del Pueblo 3-1. La Banda del Pueblo se puso en ventaja con un gol de Leonel Villanueva, pero lo dio vuelta a Paso de las Niñas. Hugo Gauna, Maximiliano Galarza, ambos en el primer tiempo, y otra vez Hugo Gauna en el segundo periodo. Con respecto al básquet del viernes, los porteñitos y la Peña, aquí ganó la Peña 64-45, vi que pusiste por ahí imparable la Peña. ¿no? Imparable la Peña. Imparable. Hasta que se para. Hasta que, bueno, claro. Porque siempre los imparables encuentran su... Después llegan semifinales, finales. qué sé Y yo, ahí puede pasar. Puede la pasar. cosa cambia. Bueno, y otro que ganó fue Villa del Sol. Le ganó a Vázquez Champán por 57 Qué lindo nombre. a 35. Sé que no le fue muy bien a Vázquez Champán en el torneo. No. Creo que perdió todos los partidos. Perdió todos los partidos, sí. Bueno, y tengo lo del domingo cuando quieras. Bueno, Cuando vos dispongas. los domingos, ¿sabes por qué? Vamos a ir con lo del fútbol del domingo, después vamos a completar con lo de Victoria y después vamos a hacer el resultado de básquet del domingo y las tablas de posiciones Dale. hasta que empiece la fecha. Dale.
Vamos entonces, de 5 partidos de anoche, se jugaron 4. En el primero de ellos, Mineiro Junior le ganó a Atlético Unión 4-0. Mateo Altamirano en el primer tiempo, Ignacio Quintana en el segundo, Alejandro Jiménez y otro más de Ignacio Quintana para el 4-0 definitivo. Juveniles de 200 viviendas y Academia de Barrincón 0-0, empataron. Juventus de Sauce y Fenerbahce también empataron, en este caso 1-1, los 2 goles de penal. Marcos Rojas para el elenco sauceño y para Fenerbahce, un muy buen jugador de fútbol, Cristian Sugasti, también de tiro libre penal. Y ambos en el primer tiempo, recién había empezado el partido, ya estaban 1-1, después no pasó más nada. Y por último, Don Bosco y Barrio 32 Vivienda, ganó este último por 2-0, Brian Benavides y Ramón Rodríguez, uno en cada periodo. Fue expulsado aquí William Fernández en el elenco de Don Bosco, que no está teniendo un buen campeonato. Don Bosco, mi barrio. O sea, digo esto porque Don Bosco era uno de los grandes animadores. Mi barrio, Don Bosco, mi barrio, sí, ¿no? El barrio de la cancha de Belgrano, Don Bosco. Usted está en el corazón del barrio Don Bosco. Digo yo que en el medio. ¿Cómo? No, Don Bosco. Usted está en calle Montecasero. Montecasero, a una cuadra del colegio. A una cuadra del colegio. No. Buenas noches a ambos, dice Ricardo Merino. Bueno, felicitaciones. Me dijeron que se lesionó Merino después del triunfo del viernes. Ya empezó un poco tocado. No estaba bien. No estaba bien. Para mí no estaba bien. Físicamente. No es... Pregúntele. Sí, a mí me dijeron Él comenzó el partido ya con alguna molestia. Sí. Tipo Messi, digamos así. Más o menos. Bueno. Me preguntan si soy hincha de Belgrano, dice, por el barrio. No, yo me mudé hace poco. Usted se mudó. Yo me crié acá, en este club, el que no sabe. ¿Usted es hincha del Club San Martín? No, yo fui presidente del Club San Martín, digamos. O sea, es más, a veces pido disculpas porque me ha pasado que cuando no tuve otra... Bueno, usted dice, ¿qué va, no? Usted dice, yo soy hincha de San Martín. Fui presidente incluso. ¿Sí? De San Martín. Bueno, yo cuando digo, soy hincha de la cantera, fui presidente incluso. No te creen nada. ¿No me creen? Acá me dice, no a grandes viejos, me dice un mensaje, que no sé, vive lesionado, me dice. ¿Por Merino? Debe ser por Merino. Pero bueno, no sé. Los amigos lo conocen más. Pero lo cierto es que agarró un rebote. Yo estuve acá y lo vi en el calentamiento previo. Ya no estaba bien. No estaba bien para mí. Cuando empezó el partido, cuando a él le tocó ingresar, ya no. ¿Sabes lo que no pasa? Que si bien. vos jugás al básquet, jugás en el fútbol en los veteranos, después te vas a jugar al pádel, y tenés casi 45 o más, es complicado. Sí. Por eso nosotros no jugamos nada. A mí me preocupa esta camarita. Esta camarita me está preocupando porque me parece que yo sí sé que estoy, o sea, un poquito, somos un poquito excedido. Pero me parece que la cámara agranda demasiado. Sí, ¿no? Va a haber que cambiar la cámara, Gerardo, porque me parece que nos estaría engordando un poquito la cámara. No nos favorece. No nos está favoreciendo el perfil, digamos. Pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, ¿vamos con lo del viernes? Tengo lo del domingo del básquet. Lo del domingo del básquet. Lo que me falta, esto fue anoche, y déjame agradecer a Ricardo Felipe Cáceres, a Beco Cáceres, que por ahí cuando no podemos venir nos pasa la info, nos pasa fotos. A Beco y a Maxi, que nos dan la tabla. Maxi siempre nos vive dando data, nos vive dando información. Bueno, anoche se enfrentaron el Patio y Litoral Neumático. Triunfo claro de este último, Litoral Neumático 82-68. Todos los periodos favorables siempre al Litoral Neumático, 23-21, 43-36, 64-54, para el final de 82-68. Bueno, y por último, el Depor, Agustín Argüello, le ganó a El Rejunte 85-51. También aquí, siempre al frente del marcador deportivo Agustín Argüello, 27-16, 48-25 y 65-39. Todos los periodos para Agustín Argüello, que terminó imponiéndose 85-51. Muy bien. No sé si nos va a salir, amigo Gerardo, pero tenemos las tablas de posiciones por ahí para mostrar.
¿Podemos? Tenemos, no sé cuál vamos a poner primero. Uno que dice zona A tiene que ser, sí, esa es. Ese es Grupo A. Bueno, esta es la tabla de posiciones del Grupo A, Jorge. A ver. Grupo A del torneo de verano, ¿sí? A ver, si digo bien. En el Grupo A, primero, Villa del Sol, tiene 7 puntos, tiene 4 partidos. Litoral Neumáticos, tiene 5 puntos, pero tiene 3 partidos, o sea que ganando uno estaría alcanzando a Villa del Sol. El Patio lo mismo, tiene 2 partidos ganados y 1 partido perdido. Vázquez Chapán jugó los 4 partidos y perdió los 4. Y Autoservicio de Nueva Ariel ganó 1 y perdió 1. Dentro de un ratito, Jorge, el primer partido es entre Litoral Neumáticos y Autoservicio de Nueva Ariel. Prácticamente obligado a ganar Autoservicio de Nueva Ariel para seguir luchando por ese primer puesto. Es una zona donde seguramente habrá algún empate y se tendrá que definir por sistema olímpico, o sea, por partidos jugados entre sí. Si empatan 2 es como en Casero en el cuadrangular final, digamos. Sale primero el que ganó el partido entre ellos. Claro. Si son 3, se hace la diferencia de goles entre esos 3 partidos. Sí, acá raro digo que tanto Villa del Sol como Vázquez Champán, por ejemplo, ya jugaron los 4 partidos, mientras Autoservicio de la 10 jugó solamente 2. Bueno, hoy juega Autoservicio de la Ariel el tercero. Y tiene que ganar, tiene que ganar, y creo que juega el otro, el 2 o el 5, ya estaría jugando el otro partido. Está bien, claro. Porque Villa del Sol ya cumplió los 4 partidos. Claro, ya no juega más, digamos. Y ganó 3, así que... Ganó 3, es está clasificado, una buena actuación. Habrá que ver con quién empata, porque con alguno va a empatar. Sí. Pero habrá que ver con qué. Bueno, en el grupo B, La Peña ya está clasificado. Sí. Ganó 3 partidos, jugó 3 partidos, ganó 3 partidos. Sí. Nakamas ganó 1 de 3. Los Porteñitos 1 de 3. Veterinaria Bordeles ganó 1 y perdió 1. Y Almovi, que jugó un solo partido. Jugó un solo partido y hoy juega el segundo. ¿Sí? El segundo partido de hoy es el de Almovi con Nakama. ¿Sí? La Peña campeón, me dice un mensaje todavía, nada, muchachos, lo quieren. Recién empezó el campeonato. Y cuando usted me disponga, vamos por el grupo C. Qué grande, ¿eh? Y claro, hoy tenemos operador. ¿Viste? Porque antes Agustín Argüello jugó 4 partidos. Ganó 3 y perdió 1. Exactamente. Timao ganó 2 y perdió 1. El Rejunte ganó 1 y perdió 1. Y Cremolati... Rejunte perdió 2. Jugó 3. Perdón. Ganó 1 y perdió 2. Ganó 1 y perdió 2. Y Cremolati está sin triunfos, solamente con 2 puntos. Acá, de Montecasero, ¿no? Sí, acá me llama la atención porque Argüello jugó 4 partidos, después habría que preguntar por qué jugó 4 y son 3 nomás en la zona. ¿Hay algún intersonal? ¿Alguno que me conteste eso de lo que está escuchando? Acá me había puesto algo, a ver. Esperá que te voy a... Maxi había puesto algo sobre eso, sí. Sí. Puso... corre partidos jugados entre sí para el grupo C, dice. Eso vendría a ser el desempate. Sí, pero en todos los partidos son iguales. Sí. Hay un clásico que juegan. Que haya algún error ahí. Hay un clásico que juegan esos 4 equipos contra otro de otra zona y ahí están sumando porque eran 14 equipos y tienen que sumar partido más para ser lo más parejo posible, digamos. Bueno, 27 minutos pasaron de las 20. Dentro de un ratito va a estar comenzando la fecha acá a las 9 de la noche, 9 y 5. Así que todos aquellos que se quieran ir acercando al Club San Martín lo van a poder hacer. ¿Me dejás algo antes? Sí. Porque vas a ir a la pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausita. Bueno, sí. Pero antes que nada, porque me estoy olvidando de... y prometí explicar lo que pasó anoche en el Gigante de Barrio con el equipo que no se presentó, digamos, ¿no?
El equipo es el Litoral, una selección de jugadores de Mercedes, muy buen equipo, que avisó anoche, 2 horas antes, más o menos, del horario establecido para su partido, de que no iban a venir. Se les explicó que por reglamentación, equipo que no se presentaba a jugar, queda eliminado del campeonato. Y ya estaban prácticamente sobre la hora de partido, ¿no? Y ellos persistieron en la información de que no venían, y dieron una explicación que a mí me gustaría darla también, para que la gente sepa, si me noto que se preguntaban qué pasó. Estos chicos mercedeños jugaron el día anterior un torneo de futsal que están jugando. ¿En Mercedes? En Mercedes. Y uno de los jugadores tuvo un fuerte golpe, aparentemente en la cabeza, tuvo como una conmoción cerebral, fue trasladado a Corrientes y no sé si lo operaban o algo pasó, y entonces argumentaron que no estaban con ánimo como de venir a jugar. Eso fue lo que ellos argumentaron. Claro, los del club se extrañaban que si la decisión era no venir a jugar, tenían tiempo, porque el partido fue la noche anterior. Tenían tiempo toda la mañana, al mediodía, primeras horas de la tarde, para poder avisar. Claro, para avisar. Por lo menos para que vos te prepares que no va a estar el partido. Para que Chupanqui sepa que no va a jugar, para que la hinchada de Chupanqui, si quería ir a pagar la entrada para verlo jugar, que no iban a jugar. Bueno, una serie de inconvenientes que se dan cuando algún partido se suspende, ¿no? Pero quería explicar simplemente lo que pasó, porque algunos me preguntaban, ¿qué pasó que no vinieron los...? Porque extrañaban, porque es un muy buen equipo. Es un equipo que se armó para competir, digamos. Exactamente. Bien. ¿Usted tiene algo por aquí para vender o no? No. Entonces, vendemos en la radio, Agustín, hacemos una tanda y nosotros seguramente aquí, con las placas del básquet, nos vamos a divertir un poquito y y vamos a seguir conversando acá con Jorge a través de YouTube. Pero vendemos, hacemos 3 o 4, Agustín, y avísame cuando volvemos, ¿sí? Cortita y al pie. Cuando estás deprimido, aburrido, cansado, unite a la radio. Unite a la radio. AM970. La que te pone bien. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales,
constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir... Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 35 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 49%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Cortita y al pie. Aquí en el club San Martín, por una cuestión de que tenemos la internet de HG, que es nuestro oficiante, y bueno, ellos nos facilitan todo acá, digamos, en el club. Así que, bueno, le agradecemos a la familia de Vito González, y a su hijo y a su hija y a todos los que andan en la calle, sobre todo que nos atienden a cualquier hora cuando nosotros molestamos, porque hay transmisiones aquí en el Club San Martín, o tenemos esta clase de eventos. Eso por un lado. Pero bueno, en algún momento vamos a tratar de hacerlo. Si no podemos con esta misma calidad, lo haremos como hacemos con Jorge habitualmente, saliendo por teléfono y esas cosas, pero estaría bueno, ¿por qué no en algún momento hacer algo, en este caso con el fútbol? ¿Quién le dice? No sé si este año, porque estamos empezando recién, pero en algún momento nos podemos animar a transmitir algún partido si nos deja el presidente. Vamos a transmitir. Lo que pasa es que tenemos todavía esos días de espera del Facebook, que nos ha hecho esperar 60 días. Ah, sí, ¿no? También para con poder, eso. Bueno, pero eso en el YouTube ya podemos. Ya falta poco, faltan creo que 15 días. En el YouTube ya podemos, bueno. En el Facebook no todavía. En el YouTube sí, en el YouTube ya se puede hacer, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno. 12 días. 12 días. Ya estamos. Bueno, cuando tengamos los dos, guarda el auto. Y... yo no sé cómo será en el año, pero si Gerardo y Jorge Gabriel se animan, yo al futsal le tengo unas ganas con las cámaras. No sé si se hizo, seguramente ya se habrá hecho en algún lado. Sí. Y acá también, pero sí, acá también. Me gusta porque puede ser cómodo para hacer, porque la luz, porque todo te ayuda, digamos, ayuda todo en lo que a transmisiones se refiere. Bueno,
Hablando de eso... está autoservicio los Arieles, ¿no? Sí. El que está ya... El que ya está haciendo el entrenamiento. Y del otro lado... Acá vemos Neumáticos Litoral en un partido prácticamente por la clasificación. Vemos jugadores muy conocidos en Litoral Neumático, ¿no? Mi sobrino. Como el Chico Rosa, Lucas Rosa. Lucas Rosa, Porra Mendiburo. El hijo de Waldo, ¿no? El Edu. Eduardo, Ariel Eduardo. Waldo le digo yo, pero él no es Waldo. Sí, no, es Barrios Molina. Bueno, el chico de... Bueno, aquel es mi sobrino, Bernardoni. Claro, Bernardoni está... Maciel. Ariel Bravo. Ariel Bravo, el hijo de Chichuqui. El hijo de Chichuqui. Dan Chichuqui, que seguramente nos está escuchando. En este equipo que juega Bicho Franevedo también, ¿no? También el Bicho, sí, hay que tener cuidado con los triples del Bicho. Sí. Y no son los triples de la NIM precisamente, como le gritaban antes a Culinchi cuando no tenía techo esto. ¿Se acuerdan esos campeonatos? Sí, me acuerdo. Las cosas que se gritaban desde la tribuna. Ese picante sigue habiendo, ¿no? No estaba el techo todavía. No estaba el techo. Me acuerdo que del lado donde hoy está la tribuna de madera, que estaba el muro muy bajito, había una tribuna, ¿se acuerdan? Sí. La cancha de fútbol estaba sobre el aro que da a la calle Rivadavia. Que era de sur a norte la cancha. Exactamente. Y recuerdo también en esa época que había mucha gente que entraba colada por el muro porque era muy bajito el muro. Claro. Y saltaban, ¿no? ¿Cómo hacen en el Club de Grano en el Campeonato de Barrio? Una cosa del Campeonato de Barrio, mirá lo que me acuerdo yo cada vez que... La gente que mira los partidos... ¿De afuera? Sí. Subía a la bicicleta. Subía una bicicleta. Es extraordinario. En los árboles que están detrás del arco de calle Castelli. Sí. Ahí hay mucha gente siempre. Y algunos se suben al alambrado y como una puerta de cemento que hay ahí del Colegio Salesiano. Claro, ahí también hay. Que vendría a ser de la vereda de enfrente. De la vereda de enfrente, claro. De la vereda de enfrente. Sí. Es casi, vendrían a ser, esos lugares en el Club de Grano son lo mismo que para la cancha de Ferro, no sé si usted se acuerda, el edificio ese que se llena cuando hay partido. Claro. Hay un edificio que está enfrente a la cancha de Ferro que se llenan. Sí. Yo creo que cobran. Yo estoy convencido de que cobran los vecinos. Sí, puede ser. Porque se llenan los días de partido. Todos los balcones llenos. Nosotros... En Caballito, ¿no? En Caballito, con Castrovallo, cuando seguimos la campaña de Ferro, ¿se acuerda que aquel año, en el 95? Siempre estaba lleno eso. Era una cosa extraordinaria. Y había lugar en la cancha, no es que... salvo y el partido de Gimnasia con Ferro, que no entraba un alfiler, en el edificio ese había gente hasta en la terraza, Jorge. No tengo duda que el portero se hizo... Seguro, la media. No, se hizo. Vos sabés algo, que en esta canchita que vos decís del Club San Martín, canchita de fútbol, que tantos jugadores... No, las anécdotas que hay ahí. Todos, ¿no? Bueno, vos sabés que yo gané el primer campeonato que se hizo en Curuzú, Guatiá. Mira, en esa canchita de fútbol femenino. Mira, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela nocturna, me hacen armar un equipo de fútbol femenino. Ahora te iba a dar una integrante que es media la única que me acuerdo, porque el otro no me acuerdo, hace como 40 años. 30 años seguro, 35 años. Rosana López, la esposa de nuestro amigo Mono López. Otro que nos está escuchando seguro dónde está. Bueno, campeones de fútbol femenino, bajo mi dirección técnica. Increíble. ¿Sabes qué? Hablando de fútbol femenino, ahí me están explicándome que para completar la cantidad de partidos se hace un clásico y se juega entre los mismos de la zona 2 veces, digamos. Está bien. Pero bueno, nada. Eso van a completar los partidos, lo de la zona B, que son de 4 equipos, para tratar de que sean, para que sean 4 partidos la de todos los muchachos. ¿Cómo es el sistema de clasificación? Clasifican los 2 primeros de cada zona. Ajá. O sea que ahí, como son 3, clasifican 6.
Sí. y los 2 mejores terceros. Ah, está bien. ¿Cómo se soluciona o cómo se desempata lo de los terceros? Primero por punto, obviamente. Seguro. Y después por diferencia de gol o gol average. ¿Sí? O sea, podés clasificar segundo, Entonces pero juegan cuartos de final. claro, van a quedar Cuarto 8 final, equipos, claro. cuarto de final, semifinal y final. Perfecto. Ese va a ser el final del campeonato de barrio. Bien, dentro de 8 minutos dicen que va a comenzar el partido. Supongo yo que... No, está parado el reloj, así que va a empezar después de las 9. Vamos a ver si... Igual 20:43, supongo que si comienza a las 21. Vamos a ver. Nosotros vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Y 20:55 nos despedimos. Nos despedimos de la radio. Después, si quiere, el amigo Gerardo le da algún paneo. Después, si quiere grabar algo de los partidos y vaya pasando, si quiere en vivo. Pero bueno, nosotros. ¿Podemos pedirle a alguien que.? Sí. Pero no sé si va a venir alguien de ahí. A ver si llamamos a alguien. Ahí va a venir el señor allá. ¿Va a venir? Bueno. Ahí viene. Ahora le preguntamos el nombre. Ahí viene un nene. Mientras tanto yo voy a mezclar esto. Vení que tenemos que hacer un sorteo, subí. Ahí va a subir. Dame, Aldo. Epa. Decí que está cerrado. Que no se caiga, decí que está cerrado. Bueno, el nombre. ¿Emiliano? Sí. ¿De qué barrio, Emiliano? Argentino. ¿O dónde vivís? Probé. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿y venís a ver básquet, jugar en algún equipo? ¿No? Bueno, tenés que sacar un numerito por una camiseta que está ahí. A ver la camiseta, por favor, me pasó. La de Joaquín. Ahí está. Bueno, vos metés la mano acá, sacá un Esta número. se va ahora, Esta se va ya, Sacá un numerito, uno solo. Uno nomás. El otro, el que a vos te guste, me lo das a mí. Listo. Este es el ganador. Muchas gracias. Leonardo Sosa. ¿Qué letra tiene Moscarela? Muchas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias. Leonardo Sosa es el ganador, Bueno, Leonardo Sosa, 9:46. A ver si lo tomamos acá. Leonardo Sosa. A ver que se lea. Dale vuelta, ¿se lee o no? Sí, se lee. Más o menos. Ahí. Se lee. Perfecto. Bueno. Leonardo Sosa. Le avisamos a través del Facebook y para que después se la entregamos. Se la entregamos. Porque va a ser con fotos. Ahí te va a pasar. Gracias. Bueno, y ahora, Voy a guardar yo. ¿tenemos la otra o no tenemos? ¿Lo trajimos? No, todavía no. A partir del lunes, no. A partir del viernes, ¿sí? Porque el viernes vamos a tener programa. A partir del viernes vamos a mostrar la camiseta del equipo de Boquita, blanco, y vamos a sortear el equipo de la camiseta del equipo de Boquita blanco. Vamos a ver cuándo la sorteamos. Vamos a poner una fecha. Vamos a poner una fecha. Seguramente vamos a tratar de demorar un poco. En febrero. Vamos a tratar de demorar un poco para que la gente vaya participando. Sí. Una cosita más, Jorge. Sí. Que no se pongan celosos. Nosotros sorteamos la camiseta del equipo de Boquita Blanco que se llama... El juvenil de Barrio Las Flores. Bueno, de allá del barrio de Las Flores, de la sí, estación. sí. Porque ellos nos dan y nos donan la camiseta. Si cualquier equipo quiere donar la camiseta, bienvenido sea. Mirá, si nos no traen hay obligación. Si nos traen las 48 camisetas, sorteamos las 48. Lo mismo de Club Victoria. Club Victoria exactamente lo mismo. Y los equipos de básquet también. También, y los de futsal también. Todos los que quieran regalar camiseta y participar del programa, vengan acá. Nosotros le decimos siempre lo mismo. A los que hacen otros deportes en Guruzú, que a veces se enojan porque hacemos fútbol y básquet. Somos 4, a veces somos 2, a veces uno solo. Entonces, nosotros vamos por el fútbol y por el básquet, que son los equipos que participan en torneos nacionales. Y por el futsal también. Y por el futsal vamos mucho también. Ahora, si a algún lado nos vamos y quieren que nosotros demos la información, si a nosotros nos dan la información, ningún problema, y nos mandan la información, no hay ningún tipo de problema. Por supuesto. Si hay algún Carlito Lorenzola que en el año 2024 quiere traer a un Leo Mayer a jugar al tenis como hizo Carlito hace unos años atrás,
nosotros los vamos a apoyar. Por supuesto. Si quieren traer a una pareja de pádel, a las canchas de pádel que están de moda, nosotros los vamos a apoyar, vamos a difundir todo lo que quieran, pero ayúdennos. Lo mismo que lo del rugby. En un momento el rugby nos mandaba toda la información. El rugby, automovilismo, yo la veo acá, hay varias disciplinas, pero nosotros no somos un medio como Teis Sport que tiene 40 tres periodistas para cada deporte. Claro, y 2 para cada partido. Claro, 3 cámaras, imposible. Así que los que quieran que difundamos la actividad, bueno, como hace Lorena Alves. Claro, que nos manda habitualmente todas las competencias y todas las competencias nosotros difundimos. ¿Vamos a sacar fotos? Usted va a sacar fotos y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Porque las fotos van a estar en el Facebook de Cortita y al Pie, en el Facebook de Jorge, seguramente en el mío. Ya voy, gracias Felipe, ahí vamos, ahí vas a sacar la foto. Ahí vas a sacar la foto Jorgito. Y bueno, amigo Gerardo, ¿salió bien o no? Estamos bien, ¿no? Bueno, nosotros nos despedimos, le agradecemos a Agustín, ahí va Jorge a sacar la foto, y como siempre le decimos, bueno, a los que están en Radio Guaraní, mañana los espero a las 9 de la mañana. Gracias por su complicidad. Chao. Cortita y al pie. Cardosanto Indumentaria, siempre pensando en vos. Juan de Vera, 798. Atech o Aquanet, una empresa especializada en la prestación de servicios informáticos. Atech Aquanet, una excelente alternativa. Verón de Astrada, 713 42 23 23. Mueblería Florencia, Irastorza 626, teléfono 42 30 33. Artículos para el hogar y mueblería. Mueblería Florencia, Irastorza 626. Minimercado Los Peruchos, Rafael Perazo, 1030, el mejor precio y la mejor atención. Minimercado Los Peruchos, donde pagás poco y llevas mucho. Restó La Lola, todos los sabores en un solo lugar. Vení a La Lola y disfrutá de los mejores platos. Tu mejor opción en calidad y precio. Pedidos al 42 59 44. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales. Castillo 841, celular 3774 500303. Autoservicio Dominici, mercaderías en general, frutas, fiambres, verduras, la mejor carne, la esquina más económica en 2 y 6 del barrio 246. Ayala Automotores, Sociedad Anónima, representante Juan Miguel Ferreira, Caguazú 1225 03774 42 2200. Para disfrutar de un almuerzo, tomar un café o una cena entre amigos, Ches Marí, Castillo y Belgrano, Ches Marí. Centro de Servicios Lavaautos y Cocheras Mensuales, los mejores precios del mercado. Belgrano 835, turnos al 41 50 58. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Casino Club Belgrano, ruleta tradicional, máquinas tragamonedas, Verón de Astrada 1050, Curuzú, Cuatiá. Caminito Supermercados, el caminito de la gente. No compre medicamentos fuera de la farmacia. Reciba siempre de manos de su farmacéutico. Asegure su calidad y combata la falsificación en beneficio de su salud. Farmacia Verón de Astrada. Para obtener el mejor resultado, asegúrate en la segunda ART. Excelencia en prevención de riesgos y protección de los trabajadores. La segunda ART, una empresa del grupo asegurador La Segunda. Farmacia Morandini, Isabel la Católica 2370, teléfono 42 28 35. Papelitos Librería, todo para el escolar, fotocopias, anillados, atención personalizada. Papelitos Librería, Posadas 823, teléfono 42 20 79. Rectificaciones Curuzú, motores diésel y nafteros, nacionales e importados. Rectificaciones Curuzú, Libertador y Progreso, 42 57 47.
David Motosport, todo lo que buscas para tu moto. Accesorios y repuestos en general. Lubricantes, aceites, cámaras y lubricantes. También contamos con accesorios para tu bicicleta. Cámaras, cubiertas, llantas, asientos, cambios, manubrios, infladores y luces. David Motosport, Avenida Rucci 2219. Teléfono 3774-630700. 3774-445511. David Motosport. Ahora también por calle El Maestro 355. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Este 31 de diciembre a partir de las 22 horas estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Cortita y al pie. ¿Quién te estará amando y yo sufriendo por ti? Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Yo sé que después tú querrás volver a darme tu amor otra vez. Me muero pensando quién te estará amando y yo sufriendo por ti. Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Yo sé que después tú querrás volver a darme tu amor otra vez. Tonto corazón que me atas a ella, tonto corazón tienes que olvidar. Tonto corazón se llevó mis sentimientos, tonto corazón tienes que volver a querer.
quién te estará amando y yo sufriendo por ti. Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Y yo sé que después tú querrás volver a darme tu amor otra vez. Tonto corazón que me atas a ella, tonto corazón tienes que olvidar. Tonto corazón se llevó mis sentimientos. Tonto corazón tienes que volver a querer. Tonto corazón que me atas a ella, tonto corazón tienes que olvidar. Tonto corazón se llevó mis sentimientos. Tonto corazón tienes que volver a querer. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 40